Saludos amigos, bienvenidos a Líneas de Guerra, el espacio de este canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. La cumbre de la OTAN marcó, si se quiere, un nuevo punto de inflexión en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Evidentemente, esa cumbre que se dio en Madrid fue un aviso a navegantes a Rusia acerca de hasta dónde está dispuesto a llegar la OTAN y Occidente en este conflicto que tiene como escenario fundamental a Ucrania. Está muy claro que la primera conclusión a la que uno llega después de culminada esta cumbre es que este es un conflicto que por el momento no tendrá solución. Este es un conflicto que, aunque descartamos que vaya a escalar hacia el nivel de un conflicto termonuclear, sí está muy claro que por lo pronto no habrá en el marco de la duración del conflicto una salida diplomática o el inicio de la negociación para una salida diplomática. Por otro lado, la otra conclusión a la que uno llega es que Rusia tiene muy clara su apuesta. Su apuesta es, obviamente, profundizar aún más el conflicto, seguir apostando a ganar terreno, sobre todo en el Donbass, en el control del Donbass, y también mandar la señal a Occidente de que Rusia está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en este conflicto con tal de tener ganancia de causa. El hecho de que Suecia y Finlandia hayan sido invitados formalmente por la OTAN a adherirse a su organización dice muy claramente que desde el punto de vista de Occidente también van a seguir jugando a mover ficha. Esa parte importantísima de ahí, sobre todo por la evidente labor que se hizo con Turquía, que era la piedra en el zapato o el obstáculo que había fundamental para el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Ese trabajo que es obviamente que se hizo un fino trabajo ahí con Turquía, pues te dice a ti que hay una decisión del poder de mantener el conflicto, de apostar hasta el final con tal de que Putin no se salga con la suya, de que Rusia evidentemente no siga ganando terreno, no se convierta en una amenaza mayor de la que ya ha determinado el propio Occidente que representa a Putin. Y aquí vamos entonces a la otra parte de este punto de inflexión que yo creo que se ha convertido en la cumbre de la OTAN, o de este nuevo hito en ese conflicto. El otro punto es el nuevo concepto estratégico que aprobó la OTAN, en el que ya de manera clara se establece que Rusia es una amenaza, en primer lugar. En segundo lugar, se dispone tomar todas las medidas que haya que tomar para que Rusia no siga avanzando, y que para mí es la otra parte clave, la identificación de China como un elemento que también podría convertirse en el futuro en una amenaza para la estabilidad de Occidente. Justamente ese mismo equilibrio yo creo que también manda a ver otras fichas que se mueven, porque así como se mueve la OTAN en este conflicto de Rusia y Ucrania, también hay otro grupo que se mueve en esto. Es el denominado BRICS. Brasil, Rusia, India y China. Todos sabemos que, por ejemplo, India se ha mantenido comerciando con Rusia, no haciendo caso a las sanciones que se han impuesto, sobre todo a la compra de petróleo y gas natural y trigo proveniente de Rusia. Pero también vimos el apoyo que le dio de frente Brasil en este aspecto, que es el primer país del hemisferio occidental, el primer país del continente americano, más que del hemisferio occidental,
Brasil es el único país que le ha dado un apoyo público a Putin y público a Rusia, aunque hay que destacar algo importante. Si bien es cierto que muchos países de Occidente han criticado la violencia, han abogado por la paz y han hecho una fuerte condena a la guerra, ninguno se ha atrevido todavía a hacer una condena frontal de Rusia y de Putin, como lo ha hecho, por ejemplo, Estados Unidos. Todos han estado manejando, digamos que, en ese fino territorio en el que nadie quiere verse envuelto todavía en una gran guerra entre bloques. Y eso también hay que ponerlo ahí en una, digamos que en una nota al margen en cualquier análisis. El otro grupo geopolítico que se movió también importantemente en este contexto es el G7, que entre otras medidas hizo el embargo o propuso sanciones contra el oro ruso y que también determinó un importante apoyo en armamento para Ucrania. Lo que quiere decir, obviamente, que el equilibrio geopolítico global tiene en Ucrania el gran escenario de esta guerra, que hoy día es una guerra en cuanto en el ámbito militar únicamente entre Rusia y Ucrania, pero que en el ámbito político podríamos decir que estamos viendo una nueva guerra global en otro sentido, en otro estilo. Hay una guerra económica de frente entre Occidente y Rusia, sobre todo por las sanciones que hay en Europa. Aunque dicho sea de paso, esa guerra económica se ha desatado de manera muy puntual porque todavía se le sigue comprando petróleo y gas natural a Rusia de parte de Occidente, aunque no en la medida en que se compraba antes, aunque no los mismos socios, sino otros alternos. Y ha permitido todo esto que con la subida de esos precios, pues Putin tenga el recurso suficiente como para seguir financiando la guerra. Y obviamente aquí entonces centro en otro punto importante de todo este tema. En el ámbito del punto de inflexión, el avance que está teniendo Putin de manera estratégica en el territorio ucranio también es algo para verlo en un contexto. ¿Por qué? Porque de los 603,000 kilómetros cuadrados que tiene el territorio de Ucrania, ya Putin controla 127,000 kilómetros. Vimos recientemente que Rusia anunció como victoria, como la toma de la provincia de Lugansk, lo que va consolidando el dominio territorial que tiene Rusia hoy día de todo el Donbass. Pendiente todavía de tomar otros territorios del área. Hay que ver cómo va avanzando y también aquí se ve un poco cómo la estrategia rusa ha variado considerablemente. ¿Por qué? Porque en principio vimos una apuesta de Putin por un control total del territorio ucranio. Es decir, apostó a una guerra rápida que provocara, si se quiere, desestabilizar el gobierno de Zelensky para lograr entonces poner allí en Kiev un gobierno afín a los intereses de Rusia. Sin embargo, como eso no se pudo dar, Putin inteligentemente pues hizo un cambio en su estrategia y concentró todas sus fuerzas en ir ganando terreno en toda la órbita del Donbass. Porque personalmente yo pienso que lo que quiere Putin es garantizar que esa parte oriental de Ucrania no entre en el contexto de la OTAN. Y fíjense que he sido reiterativo aquí en decir primero que este es un conflicto que va a tomar más tiempo, que va a llegar hasta el año 2024. Segundo, que su solución va a estar determinada por un gran acuerdo en el ámbito diplomático que va a culminar con la división del territorio de Ucrania en dos grandes Ucranias, una Ucrania occidental y una Ucrania oriental. La occidental, lógicamente, como miembro de la Unión Europea, pero sin participar de la OTAN. Y la oriental en poder de
líderes prorrusos. No necesariamente una sola república, una sola Ucrania oriental, porque ahí están las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, y la propia Crimea, que en un nuevo esquema quizás podría entrar en una Ucrania oriental o en varias repúblicas. Y en el caso de Suecia y Finlandia, me llamó la atención un tema, que es que Putin, cuando se refirió a ellos dos, a su ingreso a la OTAN, digamos que a la invitación ya formal para que se adhiera, para que se dieran ambas a la OTAN, dijo que Rusia representará para estos dos países la misma amenaza que representen ellos para Rusia, lo cual implica aquí una amenaza no ya velada, sino declarada de Putin, en el sentido de que todo va a ser en función de cómo se maneje esa membresía de estos dos países en frontera con Rusia, porque no serían los únicos miembros de la OTAN en frontera con Rusia. Polonia, por ejemplo, es miembro de la OTAN y hace frontera con Rusia. Yo lo que creo es que dentro de ese marco, dentro de ese acuerdo que yo proyecto que va a suceder en algún momento, que va a implicar la división territorial de Ucrania en una Ucrania oriental pro Rusia y una Ucrania occidental pro países de Occidente y miembro de la Unión Europea, yo pienso que también ese acuerdo va a tener como consecuencia que se establezca el compromiso de que en territorio de Suecia y Finlandia, aunque sean miembros de la OTAN, no podrán ponerse bases militares de la OTAN. Y entonces, ese mismo acuerdo, fíjense que yo he sido, si usted ve todos los videos que tenemos aquí, he sido reiterativo hasta el cansancio en que en eso va a terminar ese acuerdo, porque cuando usted ve la configuración de las estrategias de ambos grupos, cuando usted ve cómo Putin se concentra todas sus energías, todos sus ataques en controlar la región del Donbass, usted sabe claramente que está tratando de colocarse en una posición de fuerza en esos territorios, de modo que él pueda mañana en una negociación diplomática reivindicar la propiedad geopolítica estratégica de esos territorios. Ahora, lo que sí vamos a ver, y con esto voy concluyendo, en esta suerte de digamos que un pequeño resumen de este punto de inflexión que ha significado la cumbre de la OTAN en Madrid en cuanto al conflicto de Rusia-Ucrania. Lo que sí podemos estar seguros es que en los próximos meses, en el tiempo que dure este conflicto, nos vamos a ver sometidos a nivel global a una gran crisis que va a impactar necesariamente el suministro de alimentos, que va a tener sus consecuencias en el precio de los combustibles, pero que también va a impactar en la economía del mundo. Y aquí entonces voy a decir algo importante. ¿Qué es lo que proyecto yo que puede pasar en el ámbito económico? Que probablemente 2023 y 2024 van a ser años muy duros para el mundo, porque nos podremos estar sometiendo a un periodo de gran estanflación. Es decir, bajo crecimiento económico, pérdida de empleos y alta inflación. Y eso va a pasar en el mundo entero porque gran parte de los alimentos que se producen en el mundo, la sangre de la civilización moderna es el petróleo, es el gas natural, es el carbón, pero todo eso tiene su epicentro en Rusia, en ese territorio entre Rusia y Ucrania que están ahora en este conflicto, en esta invasión, en esta guerra. Y fíjense que Rusia y Ucrania están entre los 7 países de mayor producción de trigo en el mundo entero. Y eso obviamente va a impactar en las economías del mundo. Lo está haciendo ya. Y de hecho, el propio secretario general de la ONU ha hablado de que aquí, consecuencia de ese conflicto, podría haber hambruna. Entonces, todo esto, cuando usted lo conjuga, podría dar como consecuencia un nuevo orden mundial, porque no sabemos cómo va a reaccionar el mundo, cómo va a reaccionar la gente en una situación de hambruna, con una economía en dificultades, en los equilibrios internos de los países, que quizás
Esa es la parte que menos hemos visto en estos conflictos. ¿Cómo impacta el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania o de la invasión rusa en Ucrania, por ejemplo, por poner un primer actor, en el liderazgo político de Zelensky? ¿Caerá Zelensky o potenciará su liderazgo como hasta ahora ha sido? Porque hay que decir que su imagen como presidente antes del conflicto era diferente a su imagen ahora. Él ha logrado, digamos que, catapultar su imagen. Se ha colocado en un símbolo. Y yo personalmente no descarto, y sobre eso vamos a hacer un video próximamente, que a este hombre lo declaren Premio Nobel de la Paz, como esa misma fórmula de ir posicionando su figura. De otro lado, no sabemos, no tenemos claro cómo va a impactar esto en el liderazgo de Putin. Tenemos elecciones en Rusia en el año 2024. No sabemos de aquí a allá cómo va, en medio de una crisis, no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Porque al final los periodos de guerra siempre traen dificultades económicas, sobre todo para los países que se ven envueltos en esas guerras. Entonces, en el lado de Putin no sabemos si él va a mantener esa popularidad tan alta que tiene, porque hay que decirlo. Este es un hombre que mantiene cotas de popularidad muy altas. En el caso de Estados Unidos, la guerra, que se podría pensar que en un esquema de alta conflictividad se genere un sentimiento patriótico, sobre todo porque está Rusia envuelta. El presidente de turno, que en este caso es Joe Biden, pues tenga una popularidad. Sin embargo, tenemos al presidente con la tasa de popularidad más baja en un periodo de conflictividad bélica, con todos los sondeos diciendo que va a perder las elecciones en el año 2024 y que incluso su propia gente ya se plantea la posibilidad de que él no se presente o hasta de disputarle la candidatura. De hecho, CNN hace unos días proyectaba la posibilidad de que Hillary Clinton estuviera listando un proyecto para presentarse como candidata en el año 2024. Aunque eso obviamente luego fue desmentido, pero uno no podría descartar esa posibilidad. Aunque yo personalmente pienso que el Partido Demócrata tiene en Gavin Newsom y en Beto O'Rourke, para mí, las dos figuras con más posibilidad de vencer a Donald Trump en el año 2024. Como podemos ver, este es un conflicto que está en pleno desarrollo. Yo personalmente pienso que todavía no se ha desarrollado, valga la redundancia en el término, a su máxima expresión. No ha llegado al culmen. Este conflicto no ha llegado al punto en el que ya usted hace un punto de quiebre entre ir a una negociación diplomática o escalar mucho más allá la ofensiva. Pero yo pienso, para finalizar, que se va a seguir en el tiempo y que esta cumbre de la OTAN, con todo lo que implicó, con todos los mensajes políticos que se mandaron desde allí, va a determinar gran parte del curso que toma este conflicto en el tiempo futuro. Hasta aquí estas líneas de guerra. No sin antes invitarles a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan con sus amigos y familiares este contenido para que nuestra comunidad continúe creciendo. Hasta la próxima.